Pasamos a la siguiente parte del tema. Ahora estamos ya una parte un poquitín más teórica. Es verdad que este tema tiene varias cosas teóricas importantes. Vamos a empezar viendo los conceptos, magnitudes básicas que tenemos. Aquí hay que estar atento porque son conceptos distintos, muy relacionados con la parte de física y puede ser que nos suenen, puede ser que nos suenen menos. Aquí estamos iniciándonos en el mundo de la electricidad. Muy importante, esto se continúa muchísimo en tercero de la ESO y los que tengan tecnología en cuarto de la ESO seguirán viendo esta parte de electricidad, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Primero vamos a empezar con cuáles son las magnitudes, muy relacionadas con la física, que definen lo que es la electricidad. Empezamos por la primera, que sería la carga eléctrica, ¿vale? Carga eléctrica. ¿Qué tenemos que decir de la carga eléctrica? La carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la naturaleza de los cuerpos, ¿vale? Cuando yo pienso en un cuerpo, cualquier cosa, algo que sea físicamente tangible, todo lo que existe, quitando cosas ya un poco más complejas a nivel mental, como los agujeros negros, etcétera, todo en el universo tiene masa, ¿vale? Un peso, está formado por átomos y los átomos tienen una pequeña masa, muy chiquitita, pero cuando los ponen mucho en conjunto son más. Todo tiene masa y todo tiene carga, ¿vale? Esto de la masa no suena. Yo, por ejemplo, tengo una masa, una piedra tiene una masa, un árbol tiene una masa. Y la carga la tiene, pero es verdad que hay dos tipos de carga. Mientras que la masa solo existe un tipo de masa, la masa que se considera positiva. Ahí ya entran otras cosas, que si la antimateria, tal, pero bueno, ahí no lo tenemos. El problema que tenemos con la carga es que hay de dos tipos distintos. Hay dos tipos distintos de carga. Asociado a lo que vimos al principio, si tenemos electrones, tendríamos cargas negativas. Y si tenemos protones, aquí tendríamos carga de tipo positiva. Muy relacionado con estos efectos, los modelos atómicos que nosotros conocemos hoy en día. Hoy nosotros vamos a ver uno muy básico, ¿vale? El modelo atómico de Bohr. Hay algunos más elaborados, los que son ya en mecánica cuántica, pero que se nos escapan de lo que nosotros vemos. Simplemente que ustedes sepáis que hay dos tipos de cargas, electrones, protones. Se ve que existen cargas que funcionan de manera distinta. Es algo propio de los materiales, algo propio de lo que es de la existencia de la materia, y funciona de alguna manera un poquito distinta. La mayoría de los casos, una de las grandes ventajas que tenemos es que las cargas positivas en un cuerpo, tanto las cargas positivas como las negativas, vienen a ser iguales, se equiparan. Por lo tanto, no se manifiesta el efecto fotoeléctrico, o sea, el efecto eléctrico, ¿vale? El efecto eléctrico, que es estas cargas interaccionando entre ellas, como están en el mismo número, pues no pasa nada. Si las cargas son las mismas, pues no pasa nada. No se nota. Tiene que haber un exceso o un déficit de electrones y de protones para que se vea ese efecto, ¿vale? Principal dato que tenemos nosotros aquí, ley de Coulomb, tremendamente importante. La ley de Coulomb, que me relaciona qué ocurre entre cargas, ¿vale? ¿Qué pasa cuando tenemos dos cargas? Si yo tengo aquí una carga, imagínate, aquí tengo un electrón y aquí tengo otro electrón, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa entre ellos? Estos dos electrones que están aquí pintados, entre ellos, si yo dibujo aquí una línea recta que los une, entre estos dos cuerpos se produce una fuerza, aparece una fuerza. Simplemente por el hecho de tener carga, ahora mismo la carga sería de un electrón, ¿vale? No tendríamos protones. Un electrón, aquí diría la carga, la representamos con Q pequeñita, Q1, Q2. La fuerza sería igual a una constante, K, que depende de un montón de cosas, depende del medio en el que se transmite, bla, 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 bla. Supongamos que la experiencia la hacemos en el vacío. Sería proporcional a K1 y de K2. Los valores de carga que hay aquí y que hay aquí. Aquí en el caso la carga es de un electrón, lo mínimo que se despacha. Y el cuadrado de la distancia que lo separa. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí nos influye un signo. Dependiendo cómo sean estas cargas, el signo es de una manera o de otro. Y esto viene aquí representado muy bien. Si las cargas son similares, esta de aquí, positivo, positivo, o negativo, negativo, se repelen. Por ejemplo, esta que es negativa y esta que es negativa, las fuerzas hacen que
se repelan. O sea, este electrón se separa y este electrón se separa. Las cargas iguales se repelen. ¿Qué es lo que pasa? Si tengo cargas que son distintas, por ejemplo, una carga aquí que es un protón y aquí una carga que es un electrón, entre ellas dos existe una tendencia natural a que se unan. ¿Dónde se van a unir? En un punto medio. ¿Vale? Si tienen la misma carga aquí que aquí, si tuvieran la misma carga, tengan cuidado porque la carga del protón y la del electrón no son, ¿vale? No son iguales, la masa es distinta, son un poquitín distintas, tienden a juntarse. ¿Por qué se da esto? Pues simplemente porque esto es el equilibrio natural. Los cuerpos quieren no tener carga, en su balance quieren ser neutros, no tienen ni cargas positivas ni cargas negativas, quieren ser neutros. ¿Qué es lo que pasa entonces? Las cargas positivas y las negativas, las que son de signo contrario, se unen para que quede algo neutro. Las cargas que son iguales se separan intentando evitarse, buscando las que sean las del signo contrario. Esto es un poquitín lo que tenemos. Si esta es positiva y esta es negativa, o si esta es negativa y esta es positiva, ¿vale? Cargas similares se repelen, cargas diferentes se atraen, ¿vale? Los polos opuestos se atraen, eso lo habréis escuchado alguna vez, ¿vale? Comparativa, si nos fijamos esta ley de Coulomb de las cargas, que es extremadamente importante, si la comparamos con la ley de gravitación universal de Newton, que está relacionado con la masa, aquí hemos hablado de carga, si la relacionamos con esta que es de masa, vemos que la forma es, ay, madre mía, me ha salido un poco más, la forma es muy parecida, ¿vale? Muy parecida. Aquí tenemos M1, M2, masa 1, masa 2, carga 1, carga 2. Y es proporcional al cuadrado, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Aquí es verdad que las constantes son distintas. Entre masa y carga existe una relación semejante. Hay mucha similitud entre una cosa y otra. Nos hace pensar que, bueno, existe alguna relación interesante entre ellas. ¿Qué es lo que pasa? Que esta constante que tenemos nosotros aquí, en el caso de las fuerzas gravitatorias, G es muy pequeña, tiene que haber masa muy grande para que ese efecto se note. Sin embargo, aquí esta K es más pequeñita y hace que las cargas con menores valores de carga, se pueda hacer efecto, ese efecto se note. ¿Vale? Pequeño recordatorio, ya lo hemos visto en otros temas, que las fuerzas son magnitudes vectoriales. Cuando yo las represento así, con la flechita. ¿Vale? Magnitudes vectoriales. Aquí, de hecho, la dirección es la que une a ambos puntos. La fuerza entre dos cargas es la dirección que une a ambos puntos y el sentido es dependiente del signo de las cargas. Signos distintos se atraen. Signos diferentes se repelen. ¿Vale? Simplemente que se sepa. Para yo ver la fuerza que hay entre estos, tengo que saber distintas cosas. Y aquí tenéis una imagen del modelo atómico. ¿Cómo funciona esto? Lo habréis estudiado en química. Los átomos de que forman la materia, intentando explicar todo esto que ocurre, pues se dice, mira, pues tienen una parte interior, madre mía, tienen una parte interior, así redondita, donde tienen una serie de elementos que son cargas positivas y cargas neutras, protones y neutrones. Y en la parte de fuera tienen por aquí dando vueltas en órbita. Tienen aquí electrones. Y aquí tengo, en esta parte de aquí, tengo aquí cargas positivas que son protones. ¿Vale? Protones. Este sería el modelo atómico, un modelo atómico sencillito. Las cargas están aquí. ¿Quién tiene más facilidad para moverse? Según este modelo, los electrones. Los electrones son generalmente los que producen el efecto eléctrico. ¿Vale? Puede ser cualquier tipo de cargas, pero generalmente son movimientos de electrones. Veréis que hay cargas específicas en algunas pilas que lo que mueve son protones. No suele ser habitual. Por el modelo eléctrico, por cómo nosotros vemos la naturaleza como está formada, parece que los electrones que están en las capas de fuera son los que tienen mayor facilidad para moverse. Entonces son ellos los que se van a mover. ¿Vale? Pues vamos a seguir a la siguiente parte. Esta parte de aquí ya la tenemos. ¿Vale? El modelo atómico tal, pues aquí tendríamos esto, lo que hemos comentado. Importante, pequeño recordatorio. Pues, ¿qué tenemos aquí? ¿Cómo se representa la carga? Vamos a escribirlo aquí. Vamos a ver cómo se representa la
magnitud que llamamos carga. Se representa con la letra Q cuando son valores de carga grandes. Si son valores de carga pequeñito, por ejemplo, una carga puntual de una particulita cargada, pues sería Q pequeña. Pero generalmente cuando son cargas grandes, la carga de un cuerpo, Q mayúscula. Unidad del Sistema Internacional de Medida. ¿En qué unidad se mide la carga? En el culombio, ¿vale? Que se representa por la letra C. C mayúscula. Culombio, en honor a Coulomb, que fue el que ha hecho la fórmula anterior de la ley de Coulomb, pues se le asigna el valor este de las cargas. Una carga de 5 coulombios, una carga de 28 coulombios, ¿vale? Si veis otras unidades que no son estas mismas, por ejemplo, la carga de un electrón, que esto se estudia mucho en la parte de electrónica, la carga de un electrón, pues sería, por ejemplo, aquí viene el balón, 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios. O sea que un coulombio es un montón de cargas de electrones, ¿sabes? Menos 19, aquí estamos hablando de los trillones, menos 18 sería, pues, la carga, un coulombio sería un trillón de electrones moviéndose, que son muchísimos electrones. Pero que este efecto que se ve. ¿Con qué equipo de medida lo vemos nosotros? Equipo de medida. ¿Con qué equipo de medida podemos nosotros calcular la carga que tiene un cuerpo? Nosotros en tecnología es extremadamente raro que usemos equipo de medida para hacer ese tipo de medidas. Generalmente nosotros hacemos medidas indirectas. Podemos ver cómo se produce el flujo, el movimiento de electrones, podemos medir intensidad con facilidad, pero lo que es una carga concreta es complicado. Existen equipos de laboratorio, sobre todo cuando estamos estudiando parte de electrostática, pero lo que serían cargas concretas individuales es muy difícil de medir. Entonces, aquí podemos medida indirecta, ¿vale? Y con eso nos llega. Pues pequeño recordatorio, pequeño resumen de lo que hemos estado viendo. Vamos a la siguiente parte ahora.